más joteras de Aragón es el Bajo Aragón turolense. Una zona que ha dado grandes cantadores, pero sobre todo bailadores. Una de las más grandes bailadoras de todos los tiempos fue la alcañizada Teresa Salvo. Hoy, parte de sus pasos y de sus giros se recogen en la jota que seguidamente interpretarán. Con ustedes, la jota de Alcañiz. El fotógrafo de que nos pasa. Ponerse a un lado. No toques. Tras este primer baile, tres de las voces que conforman nuestro cuadro de canto, Miguel Herrera, Rebeca Asensio y Óscar Catalán, tres hermosas voces que vienen hoy hasta el escenario de este Ateneo Mercantil a hacerles disfrutar con sus jotas de estilo.
para la familia. Los pueblos de Teruel han cultivado y preservado la jota en su esencia más pura prácticamente desde los inicios de la misma. Y así, esta provincia ha dado grandes cantadores, pero también grandes bailadores que popularizaron jotas de sus localidades como Alcañiz, Andorra, Calanda, Albalate o Santorea. Y Teruel no podría ser menos, donde se llegaron a bailar hasta 3 jotas distintas. Les dejo con nuestro grupo de baile que pondrá en escena la jota de Teruel. Por favor. Que ahí también hay dos.
Y de nuevo será el turno de canto. De nuevo 3 voces de nuestro cuadro de canto tomarán parte en este festival. Jorge Yagüe, Elena Ferrer y Paco Yagüe, quienes con sus bellas voces y su buen hacer les deleitarán con unas jotas de estilo. Todo lleno de claveles, mi manita